14 horas, 55 minutos. Aló, gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otra emisión más con motivo del evento especial, nada más ni nada menos que la Summer Fest Game, o la Game Fest Summer de este año. Y más encima nos tocó justito para empezar con el evento de la Tribeca Games. Así que estamos ya a 4 minutos de que empiece. Estamos casi ya a 4 minutos. Así que, ¿cómo está? Pues llegó justito el Noelio con la frase ahí, Mankey. ¡Ay, qué nombre, por Dios! ¿Cómo está, pues? Así que, oigan, gente, ha sido esta transmisión. Partimos desde la mañana con el ahora. Mañana se nos viene tres eventos. Mañana vamos a tener 3 eventos cubriendo, partiendo el primero. El segundo, que va a ser algo bastante bien cortito, por lo menos unos 30 minutos ya para empezar. Y lo otro también, el último, que es The Future Games. Así que vamos a ver el último, pero va a ser más o menos a las 4. Y obviamente el domingo el más esperado, la Xbox y otros más. Y el lunes también con el Capcom Showcase, el Ubisoft también. Así que vamos a estar todos los eventos cubriendo. Ahí los dejo para que activen la notificación. Así que vamos a estar ahí. Y obviamente vamos a estar reaccionando a cualquier videojuego. Y ahí por favor compartan, suscríbase, denle follow y todo lo demás. ¿Verás el de Capcom? Sí, voy a verlo. Ya lo tengo, ya lo dejé listo. Así que ahí vamos a aprovechar. Pum. Vamos a ver toda la reacción y todo lo demás. Ya, nos vamos a cambiar al tiro. Y ahí está. Estamos ya a pocos minutos de empezar y hicimos unos recambios ahí para que se viera ahí la parte más horizontal y abajito por ahí. Así que por lo menos, gente, estamos ya a portas ya de ver la siguiente evento. No olvidemos de que estuve streameando por primera vez en esta retransmisión de parte de Tribeca, donde algunos habían mostrado otros videojuegos. Así que por lo menos está sumamente bien llamativo y muy dedicado y todo lo demás. Y nada, pues estamos con mucho ánimo, con muchas ganas ya de empezar con esta transmisión. Así que yo voy a avisar que ya estamos en vivo. Mañana va a ser titánico. Si lo de ayer fue ultramente maratónico, esta va a ser muy bien brígida. Así que vamos a estar ahí con todo. Más encima ya agregué el evento de la PC Gamer. PC Gamer. También vamos a agregar también para lo que se venga entre el día 10, 11, 12. Esas 3 fechas, así que por lo menos vamos a estar cubriendo. Si en caso que falta uno, ahí se va a hacer una retransmisión, así que no se preocupen. Ahí para que estemos ahí concretando ya, y con esto ya finalizamos con la transmisión. Vamos a ver cuál van a ver los otros siguientes eventos. Ahí lo tengo que ver, ahí me tengo que coordinar con los tiempos y todo lo demás. Porque la idea obviamente es para que ustedes vean y reaccionen y también hagan sus opiniones sobre de lo que les pareció. Así que por lo menos es sumamente bien llamativo. Ya, vamos a avisar que estamos en vivo. Porque la idea es avisarles a todos que ya estamos ya a puertas de empezar, ya estamos ya en los 60 segundos. Así que vamos a partir. Ya, estamos listos.
Ahora se viene el Tribeca. The city is back and it's exciting. Ay, Dios mío. It's a fantastic film festival that really gets to the soul and the heart of downtown New York filmmaking. Mira, Al Pacino, Robert De Niro. Vibrant in the culture of New York, and we pull it all together with films, games, immersive experience. We share our narratives now differently. There are so many more things that games can be. Ever since I was a kid, I would play video games 24/7. Every time I wanted to relax, every time I wanted to step out of the world for a bit. You know, some people might say, well, go read a book. And I'm like, I don't want to read a book. I want to be in an interactive adventure. I want to feel like I'm part of the story. I am Julián Cordero and my game is Despelote. Goodbye Volcano High. Oh, aquí van a mostrar varios juegos. A Highland Song. Chunks of Sinnoh. Nightscape. The Expanse. Welcome. Welcome to Tribeca Games. Ya, vamos a ver los siguientes videojuegos en estreno. A ver. Por favor. Must have climbed the hill behind the house 100 times. I know every stone. But after that hill, there's another. And then another again. And after all that, then that's the sea. And I've never been there. Ya estamos viendo el primero en este caso. Este es de A Highland Song. ¿Ya? Este es más un juego más tipo indie, ahí se nota, pero fíjense la imagen y con lo realista como se ve, ¿eh? Muy pintoresco. Inkle is an independent game studio based in the UK, and we specialize Han hecho varios juegos ahí. So we make games in all sorts of genres, but our main focus is on games that tell really ¿Se strong dan cuenta stories. cómo se utiliza este estilo? Our most famous game is probably 80 Days, an adaptation of Jules Verne's classic novel. The main hook of 80 Days is that you can go around the world any way you like. The way that Highland Song works is extremely similar to 80 Days. You start in one particular point and you can choose all sorts of different routes through the Highlands in order to reach your goal. But it also ends at a single point because you're trying to reach the lighthouse where your Uncle Hamish lives by the sea. Finding the right gameplay for a game like a Highland Song can be really difficult. Gameplay is usually built around loops and patterns, but good narratives aren't made out of loops. We want to make sure that the character isn't doing anything just for the sake of gameplay, but everything the character's doing has to make sense within the narrative. Por lo menos han creado varios juegos con esta misma estilo ya, mecánica de juego, por lo menos es súper bien llamativo y me encanta, es muy bueno. Scrambling over rocks. And it even has a rhythm action mechanic. So in many ways, it's the most gamey game that we've ever created. Moira's platforming abilities in a Highland Song are quite realistic. She has a limited amount of time that she can climb. Bienvenido pues Joker, ¿cómo estás? Estamos ya con nuestra segunda transmisión en vivo acá de este evento. Mañana se nos viene lo titánico. Vamos a estar streameando los 3 eventos para mañana, el domingo también y el lunes. Ya para cerrar, porque el último hasta el momento va a ser la Capcom Showcase, así que por lo menos ahí estamos. At Inkle, we've always loved hand Ay, mira, esto lo utilizó por Photoshop. Mira, todo el detalle se hace a todo dibujo. Está bueno. Y la música también.
No, este es un juego espectacular. Mira, ahí por lo menos se inspiró ahí en los lugares más altos de las montañas de Escocia. Pero se nota al tiro el paisaje. ¿Y cómo ha estado, pues, Joker? Aquí estuve reposando, ahí descansando un ratito antes de empezar con el siguiente evento. Así que mañana va a ser sumamente titánico. Sumamente titánico el día de mañana. Scots pine trees and this golden brown color palette that was just so characteristic of the region. And so going for a really painterly aesthetic was a way to capture that. The more modern take on that is the digital paintings of concept artists such as Paul Scott Canavan, who we worked with on this project. And he came up with this really beautiful way of mañana se lía. En este caso son como 3 eventos, el Future Game, el otro el de Future Game Show y el otro el de World Summit. Así que por lo menos ahí estaremos ahí cubriendo. Creo que World Summit no lo hará en vivo, parece que va a ser como de estreno, pero no sé cuántos minutos son, dijeron que iban a ser como entre 30 o 40 minutos. Así que por lo menos vamos a estar ahí con el evento y el último ahí lo vamos a cerrar, más o menos a las 3 o 4 de la tarde, más o menos. Así que tenemos ahí toda una enorme cobertura. Tenemos también para el día sábado y el domingo. Y el lunes también. Así que por lo menos ahí estamos con todo. Imagine, what do I want on my Switch for me to play right now? And pretty much a Highland song, as the way it looks and feels, popped into my head, and I can't be prouder of what we've created. A Highland song. Está bueno. Goodbye Volcano, a ver. The Cup of Present, a ver. Ay, por favor. Is a game studio that's based originally in Montreal but is now remote and worldwide. It is a cooperative. Basically, that means that we make all major decisions together. We decide whether we want to work 4 days or 5 days. Spoiler alert, we decided to do 4 days a long time ago. We present concepts when we are starting to put together things, and we all vote on what we think is what everybody would like to work on. And you feel more attached to what you're making because you voted for it, you chose it. It was really important for us to feel like this was a different space where people actually could be the voices behind the games that we make. We are the makers of some charming, fun games like Winding Worlds and Nog and the upcoming Goodbye Volcano High. Goodbye Volcano High is a cinematic visual novel about dinosaurs in their final year of high school. At the start of the year, they find out that a meteor is coming. La clase del final. And the game is about asking yourself, what would you do if you had 1 year left? Who would you be? Who would you want to love? And how? A ver, aquí hablan como qué hubiera pasado si sería el final. I don't think this is a voting type situation. I mean, it does kind of belong to all of us. Or it was supposed to. It does. You did a great job. So, what do you say, Fang? We chose dinosaurs for Goodbye Volcano High for a couple of reasons. Originally, when we presented the game to everybody else, it was meant to be a dating sim because, like, at the time, this was kind of like the hot thing to work on was dating sims. And then we were like, hold up. Here's the hook. It's a dating sim with dinosaurs at the end of the world. As soon as you es como viendo algo como un alterno. Es qué hubiera pasado si te quedaba 1 año de vida y se acaba todo el mundo. ¿Qué harías? Ahí está haciendo esa pregunta en ese juego. Y aquí tú tienes que elegir las opciones en la historia. And Dinosaurs was a really great way to create that metaphor instantly. As it went on and we became kind of more ambitious and more interested in making what we actually like, we were like, what if it's an anime? And todo es como dragones y dinosaurios y todo lo demás, pues. Ahí se nota. Dating, but really goes deep into the emotional aspects of the end of the world.
So high school already feels like it's the end of the world to most people. So Y se parece al pelado. it's really the hope that's tricky to No me güey. High school to me is all about that sweet, sweet balance of doom and hope. Hope for the better future. Pero hope mira, for the pu. dreams we chase and the ambitions we strive Todos for. los animales y todo. To cling to, especially with something that can't be stopped and feels inevitable, like a giant meteor hitting you. And communities all across the continent reacted to the news of a previously unknown space object this morning. So, how do you deal with that? It starts off very joking. They're kind of making gallows humor Es jokes. que como Space rock, potential demise of civilization thing. ese es el mínimo juego que cancelaron como 2 veces. No creo. Depende de cuál serían las razones. Make an impact. El juego se canceló 24 horas por culpa de una tipa. Some double down on their ambitions, trying to accomplish their dreams before it's too late. Others slow down and decide to savor what time they have left, regardless of what their dreams are. We can still win Battle of the Bands, asteroid or not. The player character essentially ends up being Y aquí, mira, elige las ediciones y todo lo demás. Fang's inner monologue. Aquí la misma opción, ahí tú eliges la historia y esto te va a afectar en la relación de alguno, para bien o para mal. Important in Goodbye Volcano High, and I would actually say music is really important to our studio. Aquí también es la melodía, la música. And music is central to the identity of the people who make the game, and so it is central to the identity of the game itself and the characters within it. There's no performance in this game that is separate from the narrative. It is essentially the same as having a scene of dialogue, but you're playing music. Ahora por lo menos se nota de que aquí incluyen con la música y la melodía. Lo que me llama mucho la atención sí es que tú puedes elegir los botones. Es casi, ¿veis? Tienes que ser rápido para poder elegir los temas y todo lo demás. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Es como recordar varios, pero algo es algo. Con el mando, ¿lo ven? Con el mando y todo lo demás, con botones y todo. Is kind of gearing up for their future as a musician. Oye, es verdad, igualito. Pero tiene pelo, po. Pero tiene pelo. Kind of clashing in their brain for the music they're creating and singing in the game. I think every person hopes that they get to be near people they love and who understand them and that love them. Those are things Bueno, people can grasp no lo que se matter trata, how po. much they have left. I think that Los mejores amigos siempre y también el amor to también. do the brave thing and love each other and be there for each other, even when it's scary, even when you don't know what's going to happen. Por eso. Adiós, Volcano High. Goodbye, Volcano High. Próximamente. Siguiente, Chains of Sanar. A ver. De parte de Focus, Indie Series, otro juego indie. De armado y de rompecabezas. Y de exploración también, mira. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes Este es francés. et nous sommes ici pour vous parler de Chance of Senar. The Chance of Senar. Ojo, estos son los desarrolladores de tipo de allá de Francia. Igual hacen mejores juegos los franceses. No olvidemos de que Eric Chani fue el quien creó Out This War o Future War y otros juegos también. No olvidemos eso. Chaque peuple a ses propres coutumes, sa propre histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples parle des langues différentes, ça fait des siècles qu'ils ne se comprennent plus. Une partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être Se lo essayer explicaría lo de Goodbye Volcano High y la polémica, pero alerta, mucho texto. quand on a compris qu'on voulait travailler Pero ¿por qué la controversia? cette idée de s'inspirer de la tour de Babel parce que c'est un Mira, por lo menos aquí utilizan el propio lenguaje, usando de manera más ficticia. Ahí se llama mucho la atención. de les frapper d'une malédiction en leur faisant tous parler une langue différente. Por lo menos hablas en diferentes idiomas. ¿Cachai? Mira. Ce qui est important et original dans le jeu. Lo que importante es el juego original usando las piezas y rompecabezas y descubrir palabra por palabra. Y para poder desbloquear las llaves. Podrás entender varios lenguajes, resolviendo varios y entendiendo el idioma.
¿Veis? Sonar est avant tout un jeu d'aventure. Es más que va más allá del aspecto de los puzzles. También es para explorar, interactuar con varios caracteres, y también es una acción y también cette idée de créer un héros qui serait plus un traducteur, un diplomate, un scientifique quelque part, et qui soit dans cette démarche de réconciliation. Ay, mira, Pas un personnage violent, c'est pas un personnage es fort. como tratar de traducir el idioma en un lenguaje raro y verlo de acá del juego, mira. Parce que quelque part, ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie en tout cas de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. ¿Lo veis? Les inspirations artistiques du jeu, elles se trouvent principalement dans Fue el primer viaje hacia los cómics de los Europa de los años 70 y 80. Tal vez esa inspiración sería completa en la arquitectura. L'architecture mauresque, l'architecture indienne. La arquitectura moral, o sea, tipo árabe e hindú. Château Senar est une invitation au voyage. Por lo menos invita hacia un viaje para ver hacia los oponentes y tener tolerancia. También usamos el lenguaje para tratar de romper las barreras. Este es un concepto que ha sido diseñado con las adaptaciones y todo lo demás. Mira. J'espère que vous aurez du plaisir à découvrir la tour, à résoudre ces mystères. Por eso que hay que descubrir varios y ir reuniendo a la gente. Por supuesto, ver varias reacciones. Bien interesante. Chance of Cenar va a estar para el 5 de septiembre para las consolas y para PC. Nightscape. A ver. Nightscape is a 2.5D atmospheric adventure game where the ancient Arabian night sky loses its light. You play as Layla, who is an astronomer who... Por lo menos Goodbye Volcano High, la directora era fan de de esa película de Netflix. En resumidas cuentas, además escribía para la peor revista de videojuegos. Y 4chan la funó y canceló el post anuncio. Con razón. These days, people do not know much about constellations and the stories. Mira, fíjate, la astrología, las estrellas. Different from the Western or the Greek constellations, and so we've had mira que yo no sabía. Task finding out what those constellations mean. Pero mira, fíjate. Are, and finding out how we can turn those ideas into gameplay elements. Esta es la exploración de tipo de la. Having this sky-ground connection. Mira, las estrellas, mira, fíjate, y las imágenes que representan. Abilities to solve puzzles and help with Layla in defeating enemies. The game being 2.5D, you can actually walk into the screen. There's a lot there that allowed them to make the game. Ahora tiene la otra empresa de los derechos y el pelado que se parece tanto ahora lo dirige. This is a brand new experience for me, building a team from the ground up. Yeah. We found an amazing level designer in Nabil and a coder in Idris. And very recently we found our technical artists. Ahora, si te fijáis, todo esto se hace con estudio y planificación, viendo con el tema de varios problemas. Bien interesante, sí. Mira, y aquí por lo menos recorrieron aquí en el oriente, ver las estrellas de noche, y ahí está, para poder inspirarse en este juego. For me, it all starts with a story and pictures that triggers my imagination. ¿Veis? It triggered immediately some music in my mind. Beautiful. La música es todo casi como Medio Oriente, se nota el tiro. To combine them with mira, fíjate. Western influences as well, that it comes together as a blend. Tanto para poder inspirarse, ¿cachai o no? Like playing with clay, like trying to model this clay. Ya, los compadres secos. For example. Pero mira, fíjate. It's mostly made by a tree branch. Porque tanto es lo que se ve desde afuera, fíjate. Enfrentarse con los enemigos y todo lo demás. Vamos a tener que estar enfrentándonos contra grandes escorpiones. We're trying really hard to make the game feel magic. O sea, se pegaron el pique para hacer el juego, claro. Porque normalmente tú no te enfocas, los juegos indie se inspiran en la mayoría de los creadores o desarrolladores viajando a algún lugar del continente. No olvidemos que el primer juego, él fue a las altas montañas de Escocia para ver el bellísimo paisaje y obviamente tratar de readaptarlo. Y en este juego es ver las estrellas en el desierto. Por eso, y también con una mezcla muy al estilo de Oriente Medio. Es muy bueno, es sumamente interesante. Se hacen eso, se sacrifican para poder inspirarse y tratar de mostrarlo en el juego.
utilizing its culture and rich traditions. Pero generalmente le pagan a un historiador. Normalmente sí. For games going forward. Para no cometer los mismos errores. Es lo mismo que pasó con Battlefield 5. Nightscape. De parte de Mesan Studios. Mira. Qué increíble. Pero ahora viene Stray Gods. Siguiente juego. Parece como si fuera una especie de cómic. No sé si te dais cuenta o no. ¿Cachai o no? Está como... Pero ¿cachai? Me recordó un juego así del tipo cómic llamado 13. Algo así, más o menos. And this only until someone comes along and proofs them. Ya, pues. Stray Gods is a role-playing La gótica pa' buena. you control the song. You play as Ahí Grace, está, po. a college dropout. Esta es la protagonista, Grace. A woman living in the modern world who encounters the last of the Greek muses. Calliope? Ay, Dios mío. Dies in her arms, passes on her powers, and Grace discovers that the Greek gods are alive and well and hidden in the modern world. Ahora tiene poderes. Kind of appeals beyond just fans of video games. It's a really unique story and a unique experience. There are so many elements that go into this game to make Muy it special, místico, se that nota you el can attach tiro. to any one of them and have an incredible experience. Stray Gods is what we call a role-playing musical. It's not really a genre that's ever existed before. You say you ¿Sí? didn't kill Calliope. Pero te das cuenta que es muy místico. Todo es místico. What do I do? Start singing. This is a game with branching musical Encantador. numbers where the key decisions in the story are ¿Cachai o made no? in musical numbers. La misma opción. Tú elegís la respuesta. The way that we Oh, esto va a ser... Ahora sí que esto es un juego casi como el estilo musical. ¿Te das cuenta o no? multiple branching paths that should link up to each other. There's a lot of Se parecen los diseños de DC Comics. Por ahí. very complicated, but it feels very worth it in the end. Pero te fijáis que cuenta que esto es casi como un videojuego al estilo musical. Ahí tú vas eligiendo. With some of the best, the most talented voice actors in the world, the most Y eligieron a los actores para poder hacer el... really. Being able to work with some champions Sí. like Austin Wintory, David Gator, Troy Baker has been nuts. At the end of the day, it came down to our composer, Austin. He works some kind of dark magic, and you get Pero it te all dais back. cuenta o no. Don't know how you transformed that take into this, but it's absolutely amazing. Pensé que era de acción. No. Esto es que es casi como tipo musical. ¿Te das cuenta? We have such incredibly Tú elegís los temas, pu. thoughtful O sea, tú eliges la opción. Every single character in the game has the potential to be a favorite. My favorite character is Sí, un RPG musical. Aphrodite. Por ahí. I think she is beautiful. Oh no, that's too hard of a question. My favorite character is, I think, Orpheus. My king, Orpheus. He's my Es favorite. que los diseños dan pa' eso. Emo King. Por ahí. Look at me. Who do you think I am? I'm saying Medusa. I am the #1 Medusa fan of the others. I love Medusa and I love Persephone and I adore Freddie, but my You- favorite. I reckon my favorite character is Freddie. I'm really Okay, gonna no? it's green here. My favorite character is Freddy. Everybody's gonna say Freddie, so I thought I'd say someone else as well. But my favorite. Oh, yeah, I'll say Freddie. But Medusa and Calliope and Persephone. Like, it's really hard. Sorry. There is a level of belief in the studio in Pero, the ¿cachai? themes in this game and the stories that it's trying to tell and the people it's trying to Y involve. aquí normalmente ese es lo que hacen para diseñar así el juego. The games that I've worked on in my career. We've assembled this superstar group of people. It is a Voltron of game development. Aquí como por lo menos muestran cómo es el desarrollo y ahí se dan dando las ideas. Fit, but also had a conscious effort to make sure that we weren't hiring the same kind of people. Every single person who came onto this project brought something wholly and uniquely theirs. It's one thing to be able to hire to have diverse voices. It's also another thing to make sure that those voices are heard. It's just important for us that No, everyone está súper one, bueno. feels safe enough to share their opinion, and two, diverse enough that many opinions are shared from all sorts of walks of life. At the end of the day, gaming is about joy, and I really like being reminded that making games can also be about joy. Ahí están con todos los actores, hasta Troy Baker, el que estuvo ahí en el papel de Joel Miller de Last for Us. The idols will be no more. Mira, yo no sabía que también cantaba. ¿Ah?
Mish. Stray Cats, el roleplay musical, va a estar para el 3 de agosto por Steam. Siguiente juego, Dispensed, The Telltale. Oh, mira. Este es de parte de Telltale Games, de los mismos creadores de varios juegos ahí. Is an exceptional intellectual property in that it's huge and that the characters are the forefront of what they are focusing on. What is so compelling about it is that it works Ahí está la actriz. in several different mediums, right? I mean, we began with the books. And then I think what was so special about the television show was that it was almost like just another window of looking in at this same story. So what's unique about the way that we tell Ahí stories? está, pues, The Telltale. Over the character they're playing, which basically means ¿No que era que había quebrado la empresa o no? they're actually Noelio. in the story as opposed to just Después de que salió el último juego, el de The Walking Dead. When you're adapting a television property into a video game property, you have to think about what the fan is expecting and when they're coming into. This takes place years before the first season. We're getting to De lo que se trata, esto es de un juego de tipo de exploración en este caso. somebody who's out Está al mando de una nave, en este caso que va hacia rumbo a Júpiter. so her perspective is really different. It's hard for me to look at these moons without thinking about the other research colonies exploiting all the resources on them and giving nothing to the belt. I hoped to portray her, especially at the beginning of the video game, as a little bit more vulnerable and open and to see the events that cause her to harden. Just like series. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Ya ahí, la misma opción. Es igual que como el de The Walking Dead. A character like Drummer deserves to have really interesting situations to be put in that fans have come to expect from the show, and now it's like they're getting to play an episode of The Expanse, but in video game form. We can do things like put zero G in the game. but we have to think Exploración, about nada más. what's a good interaction Pero es medium. casi, ¿lo ven? La misma referencia como hace el estilo como el de los otros juegos anteriores, como The Walking Dead. Ahí está. Something that you can grok immediately and that feels good on the sticks, but that is also representative of what you see in the show. Those characters have really complex issues that they're facing regularly. No, pues sí sé, In pues, narrative sí, games, igual we están want to give pa' eso. players these gray areas to really think, is this the answer I want to choose, or do I want to choose this answer? And that they both have their upsides and their downsides. And so The Expanse is perfect for that. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Belay that. That vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. O pierdes la liberación o pierdes. It's a really ¿Cachai o interesting no? challenge to Elegir las dos opciones. Ese es lo que te da. Es lo mismo que pasa en The Walking Dead. Va afectando en la misión. And our motion capture technology. Y todo eso se hace en modo de captura. completely blank white room. You've got some tape on the floor, maybe a few things made out of wire to show where a door frame might be or something like that. But otherwise, it's pure imagination. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something that we are really excited for people to experience in the Expanse of Telltale series is the emotional performance that we're getting from our actors that comes through with our technology and from our animators that really bring out the personality in these characters. I work for you, but you don't own me. Believe me, I'm well aware. Todavía se sigue usando el estilo de captura de movimiento. Por lo menos es sumamente bien llamativo. Oh, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. I mean, that's the joy and the beauty of a job like this, is that I get to play. We're hoping that you form these bonds with these characters and that they are something that you carry with you after. O sea, tienen la mejor animación que cualquier película actual de Marvel. Of good storytelling is, am I Que thinking about it? normalmente es que con el avance de la tecnología han podido mejorar. Antes era no. Dead Spancer, The Telltale Series. En la lista de deseo. Mira, de los mismos que hicieron The Walking Dead, están de vuelta. Con otro juego. Siguiente.
Despelote. I am Julián Cordero, and I'm the lead developer and programmer in Despelote. Despelote is a game about soccer, and it's a slice of El life siguiente juego es Despelote, lo que se trata de un videojuego, no de fútbol así, pero que le gusta jugar a la pelota. qualifying to the World Cup for the first time. Everybody was incredibly excited about this moment, and you see it through the eyes of ¿Veis? an 8-year-old kid kicking a ball around with your friends in the O sea, el fondo es real, pero ahí es casi, mira. When I was growing up, I played. Ay, que se parece el compadre. Soccer is very big, and if ¿Veis? you're a boy and you're not playing soccer. El fondo es real, ¿cachai o no? Pero ahí lo adaptaron como si fuera algo como si estuvieras del videojuego, ¿cachai? ¿Se dan cuenta o no? Really watching or playing soccer for a few years, that sort of made me like take a step back from it. I sort of like realized this, and I was like, oh, like this had such a big role in Muy bueno eso. I wanted to make this game to sort of like figure out what it was that was really interesting about Es soccer. como para recordar el tema de la infancia, cuando la mayoría de estos jugaban en las parques y jugando a la pelota, mira. And like making the ball like this physical object that you're kicking around. More than like creating like a soccer match, I knew that I wanted to just like your relationship with the ball and like how that sort of then relates to your environment. Immediately was thinking, okay, what should it look like? And there was this artist and musician, Sebastián. I really liked his work. My name is Sebastián Balbuena, and I am in charge of the art in Despelote. That includes 2D. Ya, este normalmente tiene que ser un juego tipo español. This is actually the first. Por los nombres que llevan, ese debe ser el juego allá en España. Because I wanted the game to be like feel very physical and this like the physical connection with the ball. We wanted to find a graphic style that could communicate emotions. ¿Veis? And we found that the 2D. El fondo es casi como al estilo real, pero To do that. los personajes, ahí se nota. ¿Te fijáis o no? Develop like the art style sort of around like his previous. Lo que se enfocan es en el tema de... To us to have these like backgrounds with this like, ¿Veis? Mira, aesthetic. el escenario y todo, po. That dynamic, the background being so noisy, the characters being so like hand drawn and like so clean. As soon as like I was like, okay, well, what's the setting for this game? Like the only really idea I had was like where I have played soccer in my life, which is in Quito. That's where the game sort of had to be set. It became really important. Pero te fijáis cómo él recuerda cómo es en la infancia, cómo él estuvo jugando a la pelota y de ahí después viene la inspiración. O sea, ciertos recuerdos ahí. We wanted to have the say. Mira, ahí le están mostrando el gameplay. Listen to people's conversation in the street. ¿Veis? So that's why we went with the improvisation. Ah, no es para mí estos juegos de la verdad. No, pero hay algunas otras personas que también le pueden interesar, pues si no es malo la idea. So there's an interesting dynamic happening there as you run around as a kid. The scene we said is it's 2001. Ecuador is just coming out of this big economic crisis, and there's this idea we can qualify to the World Cup, and that's like really exciting. And it's been great because I think it's bringing in a lot of this like sort of communal understanding of the moment. So my parents aren't really big soccer people, but the excitement of qualifying to the World Cup was so big that even they were really excited about it. Oiga, ya está jugando el Ecuador, vamos a ver. Todo el mundo está hablando de que este sí hay chance. Capturing this moment in time was important because I think for my generation, the first time we qualified to the World Cup, it sort of meant like, oh, Ecuador is a tiny little country, but all of a sudden we were like in the world. Escuché si se puede, sí. Against Italy and like. Sí, pues si este es tipo en un lugar allá en España parece. Like a really Porque habla mucho de fútbol. Pelota in Spanish means ball. And despelote is sort of a saying that people have. Is like, esto está hecho un despelote, is like, this is a mess. So it's sort of like a play on words, like no sé. No estoy seguro sí, pero we're growing up with this idea of si se puede, which is what the people chant to the soccer team, which means, yeah, we can do it. Si se puede and si se pudo, like we can do it and we already did it. Like that's not something my parents were able to like grow up with. People like grasp onto it so much, and I think it like really gave a lot of people so much hope. And I think for me, like that being like one of my earliest memories, español, sí. It sort of made me grow up thinking like, oh yeah, like yes, we can. I hope that people really enjoy just running around in Quito. I think we've built it in a way that is based on a lot of our memories, instead of like trying to recreate it
directly one-to-one. It's more of like a fuzzy memory, and I hope that feels very like transportive for people, and they can experience what this moment in time Andas viendo el partido de and fútbol. how I felt through that time. Despelote. Muy pronto. ¿Hoy tan corto? ¡Ay, tan corto fue el evento! ¡Ay, Dios mío! 45 minutos. Bueno, pero por lo menos agradecer que hemos visto cada uno de los juegos de tipo indie. Y obviamente uno que ha vuelto a lo grande, que es en este caso de Telltale. No, pero nada que decir, pues. Está sumamente genial. Sumamente genial. No, está increíble. Así que muy pronto para el siguiente ya. Así que por lo menos ya, logramos verlo. ¿Sí? Yo creo que fue esto, a diferencia de los otros, creo que fue un poquito más corto. No, pero fue ahí bastante precisos ahí con algunos juegos. Está muy bueno. Bueno, resumiendo, en este caso, resumiendo del evento de Tribeca Gaming. Lo que ha demostrado Tribeca, después de haber hecho, bueno, me hizo recordar también el evento hace años atrás. Así que por lo menos Tribeca ha demostrado mostrar juegos ya de carácter indie y probando nuevos formatos, nuevas alternativas para jugar. Y por eso que tú me habías hablado, pues, Noelio, pues. Era bastante bien cuático con hablar del asunto de este juego, que Goodbye Volcano de High, por esa controversia. Y yo creo de que esta es una oportunidad de que veamos cuándo va a salir este juego, pues. Esperamos de que salga pronto. Porque yo no creo que esto no puede haber quedado manchado y tanto, pues. Casi hubiera quedado con la cancelación del juego. Pero bueno, en otros aspectos, muy buena la presentación. Por lo menos nos han mostrado algunos juegos bastante llamativos y muy especiales, pero también lo que es detrás de escena, la dedicación y también la inspiración. También lo que me llamó mucho la atención, este juego de tipo musical RPG, que es bien raro ese concepto, pero creo que esto puede ser algo nuevo, bastante novedoso, sí. Así que por lo menos ahí está. En cuanto a todo esto de la Tribeca Games Spotlight, le doy un 6.5. Por lo menos no están tan malos. 6.5. Y con esto, gente, llegamos al día de hoy. Cerramos nuestro día viernes con los dos eventos que hemos hecho. Tanto de los de Access Ability, que fue en la mañana, y por último el de Tribeca Games Spotlight. Mañana se nos viene la verdadera prueba de fuego, chiquillos, porque imagínense lo que a mí me va a tocar, estar streameando 3 eventos. Si lo que fue peor del día de ayer, se los digo, esto va a ser lo siguiente. Así que ya quedamos confirmados, hay 3 eventos que van a estar próximamente. Me faltan otros que tengo que verificar para no tener complicaciones para tope de tiempo. En este caso tenemos 3 eventos. 3 eventos mañana. El de Event de Future Games para el día de mañana. Así que vamos a partir temprano probablemente, por lo que estoy viendo. O sea, ¿mañana será extensible? No. Partes, por partes. No de manera extensible. Lo quise hacerlo por parte. Mañana tenemos el Future of Play a las 11. Mañana también, o sea, en este caso hay 3. En este caso a las 11. El otro, el del World Summit Direct, va a estar al mediodía. Y por último, para cerrar, en este caso va a ser el de Future Game Show a la 1. El día 11 tenemos 2 eventos. En este caso tenemos la Xbox Game Showcase y el Starfield Direct. Ojo, esto va a ser de más o menos 1 hora, más el otro 30 minutos. Va a ser 1 hora y 30 minutos.
El siguiente que va a empezar a las 4 va a ser el de PC Gaming Show para el día 11, son 2 eventos. Ya para el día lunes empezaríamos con Ubisoft Forward, que va a partir a la 1. Y ya para cerrar, en la siguiente hora, más o menos a las 6, a las 18 horas, terminamos con Capcom Showcase. Así que, por lo menos, extensible sí o sí. No siento, pero yo voy a hacerlo en partes. Porque no me quiero alargar uno y después el otro. Así que por lo menos ahí va a estar todos los videos ahí completos. Así que activen las notificaciones, chiquillos, porque vamos a seguir cubriendo el evento hasta el cierre en este caso. Así que por lo menos ahí tenemos todo previsto. Así que por lo menos les reitero, gracias a todos ustedes por haber disfrutado tanto lo que fue durante estos 3 días, desde los primeros días ahí que empezamos, y obviamente lo que van a continuar, así que a continuación. Así que vamos a estar ahí mañana tempranito. A las 11 vamos a partir, después seguimos con el World Summit y por último vamos a partir para el cierre con el The Future Game Show. Ya para tener el siguiente, en este caso, el que estamos todos esperando, porque este va a ser el más importante. El Xbox Showcase y el Starfield. Así que, bueno, el de Starfield va a ser como de 30 minutos, así que, pero igual lo vamos a hacerlo, sí o sí. Ahí están los eventos y tenemos todo lo demás. Así que, como siempre, chiquillos, gracias a todos ustedes por haber disfrutado. Y como les digo, hoy día no tenemos live stream. En este caso no tenemos live stream de Red Dead Redemption, así que yo lo dejé para el 16. El Uncharted también lo dejé para el 17. Así que los otros que van a estar, vamos a así retomar. Así que no se preocupen, chiquillos. Ahí vamos a estar ahí con el manqueo y todo lo demás. Así que quería aprovechar esta semana de esta transmisión especial por los eventos que se van a venir. Y por eso que quería que ustedes compartieran, que se suscriban, denle follow y que siga llegando más gente para poder compartir y poder disfrutar un buen rato y sacar sus propias opiniones de estos siguientes eventos. Así que, por lo menos les digo sinceramente, gracias. Nos estaremos viendo mañana tempranito, así que activen las notificaciones y todo lo demás. Y nos estaremos ya yendo. Así que vamos a cerrar nuestro temita. Y muchas gracias por todo, chiquillos. Muchas gracias. Nos estaremos viendo mañana tempranito, a las 11. Así que eso. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Gracias, Noelo y Shocker. Gracias por pasar.